en particular en dos procesos que se llevaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la Argentina resultó denunciada por dos casos puntuales. Uno es el de Fernández Prieto, que es el del año 92, y otro es el de Tumbeiro del año 98. Dos casos de abusos policiales en un caso de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y en otro caso de la Policía Federal Argentina. Se trataron de requisas, de registros vehiculares, de detenciones, identificación, etc. La Corte Interamericana convocó al Estado argentino, el Estado argentino admitió su responsabilidad, y el Estado argentino además justificó su accionar, o por lo menos pretendió encuadrarlo en lo que se conoce como el olfato policial, en virtud de, en los años 90 proliferaba la doctrina de la guerra contra las drogas, hasta hoy vigente, y que eso, bueno, el Estado argentino reconoce su responsabilidad internacional y justifica y se compromete a modificar normativas y prácticas que hacen a la actuación policial. ¿Normativas y prácticas que se modificaron o no? En algunos casos sí, en algunos casos no, digamos, en la mayoría no, digamos. Sí, había una obligación principal que era la de capacitar a los cuerpos armados que tienen la República en sus distintas provincias, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y principalmente las fuerzas federales. Y la adecuación normativa no ha sucedido en todos los casos, digamos, hay códigos procesales que han adaptado, digamos, los patrones que exige la Corte Interamericana en materia de detenciones, requisas corporales, digamos, registros vehiculares y domiciliarios. Más allá de las normativas, digo, en sí y objetivas, ¿también tiene que haber algún componente educacional, digo, para la policía, para que no esté basada en, por ejemplo, estereotipos? Exactamente, a eso apunta la campaña, a identificar, digamos, esta clase de trastornos o distorsiones en las fuerzas de seguridad y en el Poder Judicial. Digamos, el Estado argentino es uno solo y la Corte Interamericana hizo hincapié en la responsabilidad que tenían las distintas agencias en practicar, digamos, o hacer uso de prácticas que son inaceptables, digamos, y por otro lado el Poder Judicial que no ha puesto, digamos, el suficiente coto a esta situación. De hecho, parte de la sentencia descalifica la actuación de los tribunales que intervinieron en estos dos casos, el de Tumbeiro y el de Fernández Prieto. Que no se hayan readecuado ni resignificado esas normativas al día de hoy, digo, no todas, algunas sí, otras no. Condena de alguna manera a Argentina, no sé cómo expresarlo, digo, sí, ¿cómo tiene que responder Argentina ante eso? La condena de la Corte Interamericana, cuya responsabilidad aceptaba la Argentina, otorgó un plazo de 2 años para el cumplimiento de estas obligaciones, que comenzaba, digamos, la fecha de sentencias del 1 de septiembre del año 20, con lo cual el 1 de septiembre pasado se cumplieron los 2 años que la Corte otorgó. Hubo, digamos, capacitaciones aisladas, no hubo un trabajo orgánico. De hecho, los amigos del tribunal, entre los cuales está la asociación que integro y la Defensoría General de la Nación, pusieron de relieve la falta de existencia de capacitaciones. Lo cierto es que atravesó la pandemia, es cierto que el Estado argentino cuenta con herramientas también como para posibilitar un cumplimiento posterior. Lo cierto es que está culminado a cumplir. Ha habido experiencias aisladas en Tucumán, en lo que fue la División de Drogas Peligrosas, que hizo capacitaciones para su personal. También hubo capacitaciones en Entre Ríos, también hubo capacitaciones en Santa Fe. ¿Y en La Pampa? En La Pampa nos encontramos con un panorama bastante parecido a la Argentina, digamos, ¿sí? Lo que nosotros detectamos es que los delitos de violencia institucional siguen existiendo, no dejan de mermar, digamos. Quizá la pandemia ha profundizado, digamos, esta situación, y lo que se observa es que no existen respuestas desde el punto de vista de la agencia judicial que delimiten esta actuación.